Bien, bien, bien. A ver, confírmenme si se está mirando mi pantallita, por favor. Confírmenme, confírmenme. Vamos, vamos, actívense, actívense. Vamos, 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 vamos. Vamos a activarnos. Vamos a activarnos. Go, 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 go. Go, 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 go. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, genial. Vamos a hablar en la sesión de hoy todo lo que se refiere al transporte. Desde su historia, su evolución y bueno, algunos tipos de transporte, ¿no? Que se utilizan, que es importante en todo lo que estamos viendo y conversando respecto a también a lo que se refiere a la importancia del transporte dentro de lo que es la logística. Bien, entremos de lleno, ¿ya? El transporte es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, tanto el transporte como la humanidad en sí han evolucionado, han caminado, han andado de la manito, ¿ya? En un inicio el transporte era netamente terrestre, es decir, las personas, los seres humanos, ¿no? Desde hace muchos años se transportaban básicamente caminando, ¿no? A través de sus pies, a pie, caminaban para transportarse, ¿no? De un lugar a otro. Luego, con el paso del tiempo, obviamente ya se empezó a utilizar otro tipo de medios, más que todo tratando de aprovechar los ríos, las canaletas, las corrientes, ¿no? Entonces ya se empezaron a usar como canoas, tipo balsitas, tipo botes, y más que todo para moverse de un lado a otro, también para ya empezar a transportar las determinados productos, determinadas mercaderías para el trueque, para el intercambio, ¿no? La principal causa por la cual el transporte se volvió una necesidad es porque detrás de esa necesidad había otras necesidades, ¿no? Entonces la principal necesidad que tenía el hombre era la de alimentarse, era la de comer. Entonces que eso es lo que obligó a que trate de movilizarse, a que trate de transportarse de un lugar a otro. Y bueno, lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, pero ya con otros medios mucho más avanzados y sofisticados, ¿no? Se puede decir que un hito muy importante en la evolución del transporte fue la rueda. No se tiene ciencia una, vamos a decir, una fecha exacta de cómo es que se llegó al descubrimiento o a la creación de la rueda, pero a partir de la rueda es que ya se empezaron a, vamos a decir, a construir otros medios de transporte que lo que hacían es, gracias a la rueda, poder recorrer más distancias y también menos tiempo, ¿no? Esto al inicio, ¿no? La rueda fue complementado con la fuerza de ciertos animales que ayudaban, ¿no? A jalar, en este caso como se puede ver en la imagen, una especie de carroza, ¿no? Después, con el tiempo ya se fue evolucionando de, digamos que de este tipo de medio de transporte se pasó a otros medios como la bicicleta, en la cual ya el movimiento de las ruedas se hacía a partir del movimiento de los pies, y eso también de cierta forma dio inicio también a otros medios de transporte como la motocicleta, que ya empezaba a utilizar un motor que le daba esta fuerza a las ruedas, ¿no? Para que puedan desplazarse. Con el descubrimiento del petróleo como combustible ya también se empezó a pensar en cómo podían aplicarse este descubrimiento ya a motores que permitían ya movilizar vehículos cada vez más pesados, ¿no? Entonces como que ya se empieza a hablar de vehículos como los automóviles, ¿no? Y así se fue evolucionando, se pasó al ferrocarril, del ferrocarril ya a otro tipo vamos a decir, medios de transporte aéreos, ¿no? Los aviones, mucho más atrás, mucho tiempo atrás, estuvieron también presentes los barcos, ¿no? Los barcos que permitían movilizarse a través de los océanos, a través de los mares, ¿no? Entonces te das cuenta, el hombre a lo largo de su historia ha ido movilizándose, ha ido transportándose tanto físicamente, no es decir, como persona de un lugar a otro, pero también
ha ido transportando productos, transportando mercaderías, y de esa forma también ha ido cumpliendo o satisfaciendo sus necesidades. Bien, bien, bien. He tratado de hacerlo así súper rápido, pero la verdad es que yo te hable y te hable y te hable es muy aburrido, ¿ya? Te he preparado dos videitos bien coquetos, bien sabrosos, que explican más que todo esto de la evolución del transporte. Así que vamos a verlos mejor, ¿ya? Vamos a verlos. Aproximadamente 3500 años antes de Cristo, el ser humano dependía únicamente de la naturaleza para obtener sus medios de locomoción. Las corrientes de viento, la gravedad, los animales y hasta el mismo ser humano eran los medios de propulsión. Aunque no se tiene total certeza de cuándo se inventó la rueda, en el año 3000 a.C., los habitantes de Mesopotamia ya construían vehículos de 4 ruedas, y estos eran movidos gracias a la ayuda de animales. El barco es uno de los medios de transporte más antiguos, pues, según expertos, se tienen antecedentes de los primeros barcos fabricados por los antiguos egipcios para poder transportarse por el río Nilo, aproximadamente hace 2550 años antes de Cristo. ¿Has escuchado la frase "todos los caminos llevan a Roma"? Pues este no es solo un dicho casual. Entre los años 360 a.C. y 360 después de Cristo, los antiguos romanos desarrollaron la técnica de construcción masiva de caminos que conectaba Roma, la capital, con el resto de puntos de su imperio. Esta red de carreteras se desarrolló con un fin eminentemente práctico y militar, que a su vez impulsó el comercio, los contactos entre pueblos y la expansión cultural. Mientras el transporte por carretera se iba desarrollando lentamente, el hombre siempre ha tenido una fascinación por explorar el mar. El 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que los españoles llegan a América. Esto produjo grandes cambios en los medios de transporte. El marítimo era el principal modo de comunicación, ya que era más eficiente y rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se construyeron puertos. La tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o en vías fluviales influyó a la mejora del transporte acuático. En 1712, Newcomen inventa el primer motor a vapor, cuyo desarrollo tuvo un papel importante para el impacto en el futuro del transporte. En 1737, John Harrison, un carpintero inglés, crea el primer cronómetro marino, un aparato extremadamente útil para los navegantes y determinar su verdadera longitud en el mar. En 1765, el ingeniero James Watt crea el primer motor a vapor útil. Basándose en lo antes realizado por Newcomen, este motor movía un eje giratorio, lo que posibilitaba su uso para el transporte. En 1769, el francés Nicolas Cugnot inventa un triciclo impulsado por vapor, y es considerado como el primer automóvil del mundo. En 1783, el antiguo sueño humano de viajar por el aire se hizo realidad, gracias al primer vuelo en globo de aire caliente, realizado por los hermanos Montgolfier en Francia. En 1798, John Macadam inventa una manera de hacer pavimentos de carreteras con piedras compactadas. Gracias a este invento, se facilitó el transporte y los viajes de la sociedad de aquella época. En 1804, Richard Trevithick construye la primera locomotora a vapor. En 1807, Robert Fulton, un inventor norteamericano, construye un barco a vapor, utilizando un motor Watt modificado. Este barco de vapor de palas se desplazó desde Nueva York hasta Albany, surcando el río Hudson. En 1817 aparece la primera bicicleta elaborada por el barón alemán Carl von Drais, llamada máquina corredora, y también conocida como velocípedo. Estaba construida en madera y funcionaba empujándose con los pies.
El ferrocarril se convirtió en la principal forma de transporte de grandes volúmenes. Servían para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana, y en 1825 se inauguró la primera vía férrea pública del mundo, en el noroeste de Inglaterra, dirigida por George Stephenson. En 1829, George Stephenson y su hijo construyen la Rocket, la primera locomotora de vapor eficaz. En 1885, Daimler y Maybach crean la primer motocicleta con un motor de 4 tiempos, de alta velocidad que quema gasolina, y a su vez, Carl Benz construye el primer automóvil útil, un vehículo de 3 ruedas con un marco de acero. En 1900, von Zeppelin crea su primer dirigible y sobrevuela el lago Constanza con éxito. En este viaje, un total de 5 personas acompañaban al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos y se recorrieron 6 kilómetros. En 1908, el empresario norteamericano Ford construye el primer automóvil para el gran mercado, el modelo T. Tiene mucho éxito porque es económico, versátil y de fácil mantenimiento. En 1936 se crea el avión Douglas DC-3, un monoplano bimotor con capacidad de 21 pasajeros y era capaz de alcanzar una velocidad de 320 km por hora. Rápidamente se convirtió en el avión comercial más usado de la época. En 1964, en Japón, entra en funcionamiento el Shinkansen, o tren bala, entre Tokio y Osaka. La velocidad media es de 160 km por hora. En 1968, surge el primer avión que poseía un fuselaje ancho, el Boeing 747, apodado Jumbo, capaz de transportar a más de 500 pasajeros en un único vuelo. En 1983, la empresa Honda creó el primer dispositivo de navegación por satélite para automóviles. Desde el año 2000 a la fecha, el impacto del comercio electrónico en las empresas de mensajería ha tenido un notable crecimiento desde el surgimiento de negocios de venta online a finales de los 90, como por ejemplo, empresas como eBay y Amazon trabajan con mensajería para poder hacer llegar sus pedidos a los clientes a cualquier lugar que lo necesiten. Y en la actualidad, las compras por internet son cada vez más utilizadas y las empresas de mensajería han aumentado sus servicios de logística, logrando suministrar más mercancía que antes. En 2007, la industria de las aplicaciones móviles no existía, sino que fue hasta el 2008 cuando Apple lanzó la App Store, marcando el inicio de las aplicaciones que hoy en día conocemos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el transporte y la logística? Pues gracias a las aplicaciones móviles podemos tener en nuestras manos desde un GPS, rastrear un pedido de paquetería, solicitar transporte privado y mucho más. Tal vez conocemos Uber desde hace apenas unos años, pero esta empresa nació en 2010 por un par de empresarios estadounidenses desarrollando una aplicación para smartphones que podría llamar a un taxi privado con solo apretar un botón. En la actualidad existen muchas formas de transporte novedosas. Una de ellas son los drones, que son pequeños vehículos aéreos no tripulados que las empresas de paquetería han empezado a utilizar para el envío de pequeñas mercancías. Los carros autónomos son otra gran prueba de lo más novedoso en transporte, y tal vez en un futuro no muy lejano nos sea más común ver este tipo de transportes en nuestra vida cotidiana. Estas fueron algunas de las fechas más representativas de los medios de transporte a través del tiempo. Bien, ese videito me gustó sobre todo porque tiene una línea temporal donde empieza a explicarte paso a paso la evolución y también pudimos ver los diferentes medios de transporte a lo largo de la historia. Así que me pareció un super mega videito y espero que también les haya gustado. Antes de que les enseñe el segundo videito, quiero que me digan si están allí, están conmigo, están todo claro, todavía me están siguiendo. A ver, manifiestense a través del chat, los leo, quiero verlos. A ver, hablen.
Hablen, hablen, hablen. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver otro videito de la historia y evolución, ¿ya? Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza. Quiere ir cada vez más lejos, y para satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene que inventar. Evolución e historia del transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. Transporte terrestre. En la prehistoria, especialmente en el Neolítico, apareció la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia. Este facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Podemos distinguir la evolución del transporte terrestre de la siguiente manera. La carreta. Esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La carreta dispone de dos ruedas y utiliza la tracción animal para lograr el desplazamiento. La bicicleta. En plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son dos ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que unen todos estos elementos para lograr el desplazamiento. Este se obtiene de forma mecánica al girar con las piernas los pedales que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera. Esta ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor, incluyendo elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. El automóvil. Aunque ya en 1700 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor, no fue hasta 1866 cuando se inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad han evolucionado notablemente, incluso hasta tener incorporados sistemas digitales tales como GPS y lectores internos del motor que le indican al conductor muchos datos extras acerca del estado del vehículo, del motor, de la conducción y de su entorno en general. El ferrocarril. Su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo XIX por George Stephenson. Esta nueva forma de transporte necesitaba, además de la fuerza impulsora de la máquina de vapor, de otro elemento, los rieles. El primer ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad, que surge en 1992, cuya característica principal es que puede alcanzar los 300 km por hora. Sin embargo, el ser humano no solo ha tenido la necesidad de trasladarse a través de la Tierra, sino que ha tenido que surcar ríos, lagos y mares para la conquista de su entorno. El transporte acuático. El uso de transporte acuático se remonta a los principios de la historia, por la necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas de ríos y en las costas marítimas. Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con manos y pies como con tablas planas a manera de remo. Algunos ejemplos de embarcaciones de remo serían la balsa y la canoa. Más adelante, durante la Edad Antigua, los romanos utilizaron las embarcaciones a vela.
Estas embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte a través de largas distancias de agua. Tienen como principal fuente de propulsión el viento. Algunos ejemplos de este tipo de embarcaciones son la galera, la carabela y la fragata. Las embarcaciones de vela fueron siendo progresivamente reemplazadas a lo largo del siglo XIX por embarcaciones de vapor. Por lo tanto, la llegada de la máquina de vapor alteró profundamente la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y el viento. A finales del siglo XIX aparecen los barcos modernos. Estos barcos poseen un motor de combustión interna, lo que los convierte en máquinas más avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten al barco un menor consumo de combustible y el transporte de un mayor volumen de carga. Transporte aéreo. El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio. Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato volador, la cometa. En 1709 se crea la primera máquina voladora del mundo, el globo aerostático. Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos que pueden controlar su elevación. Durante el siglo XIX, los dirigibles fueron los grandes protagonistas del aire, dejando en un segundo plano los globos aerostáticos. Un dirigible es un artilugio con capacidad de despegar, aterrizar y navegar por la atmósfera por reacciones del aire, mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la atmósfera. Fue inventado por Henry Giffard en 1852. Este fue el primer artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Se dejó de usar porque sus capacidades fueron superadas por la aeronave. Las aeronaves son vehículos aéreos más pesados que el aire, que se utiliza para transportar personas o carga. Se mueven por acción de hélices y se mantiene por efecto de la resistencia del aire a ciertas superficies rígidas. Por la desconfianza que causaba este medio, no fue utilizado para transportar personas sino hasta la década de los 30. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial aumentó, cuando los aviones se hicieron más grandes y eficientes. El avance más reciente del transporte aéreo es el transportador espacial. Este es capaz de dejar la atmósfera terrestre para llevar a sus ocupantes al espacio y luego regresar a salvo a la Tierra. Esta evolución de descubrimientos e inventos fue en realidad muy lenta, ya que no debemos de olvidar que nuestros orígenes, la prehistoria, es el periodo más largo de nuestra historia, colmado de penurias y en el cual los inventos se sucedían de forma muy casual. Pero en nuestros días, sobre todo desde la revolución industrial, nuestra sociedad ha evolucionado tan rápido y tan notablemente que hoy en día podemos llegar a donde queramos, incluso a la luna. Los medios de transporte son un punto fundamental de nuestra historia y gracias a ellos nuestra comodidad y nuestra calidad de vida ha incrementado infinitamente. ¿Qué nos puede quedar por descubrir? Genial. ¿Qué les pareció ese videito? ¿Qué les pareció? A ver. Estoy quedando sin voz. ¿Qué les pareció ese videito? A ver. Díganme. ¿Qué les pareció ese videito? ¿Qué les pareció? Epa. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Bien, esta sesión en realidad va a ser super relax. Hay mucho material visual porque es una sesión de introducción. Ya saben cómo son mis sesiones de introducción. Bien, ese videito que les mostré de cierta forma se adelantó a lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver diferentes medios de transporte ya. Terrestre, marítimo, aéreo. ¿Ya? Empecemos con el transporte terrestre. ¿Ya? El transporte terrestre se puede decir que es un transporte bastante versátil, ya es la palabra que quiero utilizar. ¿Y por qué le diría bastante versátil? Porque hay diferentes, vamos a decir, tipos, en este caso de vehículos
para diferente tipo de cargas. Ahí está su versatilidad, ¿no? Este transporte se puede decir que es el de los más convencionales, ¿ya? Porque puede movilizar grandes y pequeñas cantidades y también puede desplazarse tanto distancias cortas como distancias largas, aunque más que todo este tipo de transporte se usa para cobertura nacional, ¿ya? Por lo tanto, como es para cobertura nacional también en tema de costos, es de los más bajos. ¿Ya? Entonces, este tipo de medio de transporte, carretero se le dice también, de tipo terrestre, eh, vamos a observar diferentes tipos de vehículos, o si quieres decirles diferentes tipos de camiones. Acá tengo mira, una grafiquita bien bonita, bien coqueta, bien sabrosa que te he encontrado, donde podemos ver la versatilidad, la variedad en este caso de camiones, camionetas, para la variedad de productos que pueden transportar a lo largo de diferentes distancias, ¿no? Ojo que es importante también, de repente no lo estoy mencionando mucho, pero quiero que entiendas la importancia de para los países, no para una economía, tener vías, no infraestructura vial que permita, por ejemplo, a camiones de este tipo poder transportar mercaderías de diverso tipo de un lugar a otro. A ver, lo voy a achicar un ratito solo para que mires. Acá tenemos, ¿no? Estoy seguro que ustedes han visto muchas, ¿no? Vamos a enviar al fondo. Acá está, aquí está, acá está. Por ejemplo, tenemos los camioncitos sencillitos, ¿no? Que pueden mover cargas no muy pesadas, ¿no? Tenemos los remolques. Este es un doble remolque, por decirlo de algún modo. Los tanques que pueden transportar, por ejemplo, líquidos o gases. Este hecho de estacas que lo he visto muchas veces para transportar ganado, animales. También tenemos ya los, vamos a decir, camiones que cuentan con sus tolvas refrigeradas, ¿no? Para productos perecederos, por ejemplo. Tenemos los de plataforma cama baja. ¿Por qué? Porque cama baja, porque fíjate que tiene como una especie de C, ¿no? Al medio. Y también las volquetas, que es también para tipo de cargas, muchas veces tipo arena, ¿no? Volquetes que están transportando arena en su tolva, ¿no? Esta es una que te encontré así bien bonita para que veas la variedad y por qué te digo que es el transporte que se puede considerar más versátil. Acá vamos a agrandar esta. Está bonito, ¿no? Está bonito este grafiquito. Vamos a agrandarlo. A ver, fíjate. También se puede contar, ¿no? Según el tipo de ejes que tiene, ¿no? Este es de eje simple, ¿no? Se puede decir, pero acá te fijas que ya tiene doble eje. ¿Por qué? Por las rueditas que estás mirando, ¿no? Este es un camión con un, vamos a decir, con un contenedor de 53 pies. Este es un poquito más chiquito de 48. Este es un doble semirremolque. Este tiene, vamos a decir, la especie del contenedor refrigerado. Este es plano, flat, también esto se los conoce como flat, plano. Y mira todos los que tenemos tipo tanque, ¿no? Tipo tanque, que puede ser para gas, que puede ser para combustibles, ¿no? Estos que te estaba diciendo tipo ganadera, también para granel. Estos son muy interesantes, estos se los conoce como niñeras también, de acá abajito. Madrina, niñera, son los que transportan los vehículos. Imagínate lo grande y lo fuertes que son este tipo de camiones para transportar y para movilizar otro tipo de vehículos. De repente cuando no están en carreteras los han visto, ¿no? Las tolvas, estos también que es para transportar, por ejemplo, he visto que hay camiones que transportan otro tipo de vehículos, por ejemplo, pequeñas grúas, ¿no? Que las están transportando en su tolva, ¿no? Y hay otros, ¿no? Como estos que también que tienen una especie de lona, ¿no? Una jaula de lona o una cortina. Tienen como, vamos a decirle, como palos, ¿no? A lo largo de toda la plataforma y después está envuelto como una especie de lona. Muy bien. Entonces te das cuenta por qué es se puede decir, uno de los medios de transporte más versátiles, porque mira, hay mucha variedad
vamos a decirle, de vehículos, de camiones, incluso hasta de camionetitas, que nos permiten transportar diferentes tipos de cargas, Muy bien, entonces es momento, sí, ¿sabes de qué es momento? Exacto, es momento de otro videíto. ¿Conoces el transporte terrestre y cuáles son sus ventajas y desventajas? Se trata del medio más utilizado en todo el mundo para el traslado de mercancía. Este tipo de transporte es aquel que se realiza en carreteras abiertas con un vehículo a fin de transportar bienes. Este servicio permite un intercambio entre proveedores y clientes de cualquier parte del mundo, de forma rápida y flexible. Es por tanto un motor fundamental en la economía de los países. A continuación, acompáñame a ver y desmenuzar cuáles son las ventajas y desventajas del transporte terrestre. Número 1. Es barato. Es el tipo de transporte de mercancías más barato, ya que sus costes son menores que el de otros medios de transporte como barcos, aviones e incluso trenes. Esto se debe a que no se necesitan infraestructuras extras para efectuar el transporte, sino que únicamente se requiere del propio vehículo, por lo que esto se transcribe en abaratamiento de costes y por tanto en un mayor descuento económico para el cliente. Número 2. Seguridad de la mercancía. Permite el traslado de materiales de todo tipo, incluso aquellas mercancías más peligrosas, desde hidrocarburos a vehículos pesados, pasando por productos alimenticios, materiales de obra y en definitiva cualquier todo tipo de existencias. Significa una ventaja sumamente crucial, y es que otros medios de transporte como pueden ser los aéreos no poseen esta capacidad, siendo incapaces de efectuar el transporte de elementos muy pesados. Número 3. Es versátil. El transporte en carretera es un transporte que permite acceder muy cómodamente a las instalaciones o a su destinatario. Por tanto, es mucho más cómodo y permite una entrega más segura. Número 4. Es directo. Directamente relacionado con la ventaja anterior, su versatilidad permite ofrecer el servicio desde el origen hasta su destino, ya que ningún otro transporte tiene un acceso tan fácil hasta el destino final. Número 5. Accesibilidad. Este tipo de vehículos es muy accesible debido a su capacidad de maniobra para llegar incluso a los sitios más complicados, facilitando la carga y descarga del material, puerta a puerta, y convirtiéndose, por tanto, en un servicio más directo. Número 6. Tiene una amplia red de cobertura. Actualmente, la red de carreteras ha crecido mucho, por lo que contamos con una red muy accesible que facilita el transporte y la llegada más rápida de la mercancía. Número 7. La rapidez. Respecto al transporte terrestre, ventajas y desventajas, la rapidez es un factor sumamente clave en este sector, debido sobre todo a su flexibilidad horaria. Se trata de un servicio bastante rápido, especialmente en cortas y medianas distancias. La capacidad de respuesta, por tanto, también es mayor, permitiendo un mejor servicio hacia los clientes. Número 8. El transporte terrestre permite hacer un seguimiento de cómo va su pedido gracias al sistema de trazabilidad a través de sistemas de localización mediante GPS. Esto les permitirá a los clientes saber dónde se encuentra en cada momento su pedido y cuándo llegará exactamente. Número 10. El conductor se responsabiliza en todo momento de supervisar y velar por la seguridad del envío, es decir, que éste no sufra fugas o daños debido a los roces, controlando la velocidad, realizando embalajes extras si fuera necesario y ejerciendo el sistema de control necesario para garantizar su óptima entrega. Número 11. Bajo coste de embalaje. Este tipo de transporte tiene un bajo coste de embalaje, ya que en la mayoría de casos, debido a que no suele presentar daños el paquete, su embalaje suele ser simple y económico, e incluso en muchos casos resulta hasta innecesario. Y por último, número 12, documentación sencilla. Por último, cuando hablamos de transporte terrestre,
Hacemos referencia también a todo lo que envuelva la documentación. Para este tipo de transporte no es necesario realizar un gran papeleo, facilitando de esta forma su contratación y servicio. Muy bien, luego de ver algunas ventajas que tiene el transporte terrestre, nos dirigimos con las desventajas, un poco menores, pero ahí están. Así que vamos a ver. Número 1. Capacidad limitada. Este tipo de transportes nos permite trasladar cantidades más restringidas de paquetes que otros transportes, como por ejemplo el marítimo y el ferrocarril. Sin embargo, ofrece mayor flexibilidad. Número 2. Distancias. El transporte terrestre es más limitado que otros en cuanto a largas distancias. El transporte aéreo o ferroviario, en cambio, son más rápidos y mejores para las distancias muy largas. Sin embargo, estas distancias permiten a este tipo de transportes enviar pedidos en diferentes países. Por tanto, en un mismo viaje se completan diferentes pedidos. Número 3. Contaminación. Aunque actualmente los nuevos motores son menos contaminantes que los anteriores, este tipo de transportes emite residuos y contaminación. Número 4. Congestión de tráfico. En muchas zonas, principalmente en el acceso a ciudades o polígonos, puede haber zonas de atasco que retrasen las medidas. Sin embargo, esto está tratando de mitigarse a través de líneas alternativas. Número 5. Restricciones. En cada país los límites y normas de circulación son diferentes. En este tipo de transporte solo pueden maniobrar dentro de los límites que establece la legalidad, por lo que puede ser más lento que otros transportes, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Número 6. Siniestralidad. Aunque actualmente la muerte en carreteras ha descendido en los últimos años gracias a las restricciones de seguridad, sigue existiendo un alto riesgo de siniestralidad de toneladas por kilómetro. Y número 7. Daña la red de carreteras. Por último, respecto al transporte terrestre, hacemos hincapié en la red de carreteras como último inconveniente. El uso prolongado de este tipo de transportes puede dañar las infraestructuras de carreteras. Bueno, espero que les haya gustado este video y toda esta información muy importante que uno tiene que saber. No olviden de seguir las páginas de Ángela Olachea y China Business. Nos vemos el próximo video. Genial, este video me gusta mucho porque nos explica las ventajas y las desventajas de este transporte, ¿no? De este medio de transporte. Después es importante mencionar, vamos a mencionar al medio de transporte que sigue siendo terrestre, pero ya a diferencia del anterior que era terrestre carretero, ¿ya? Este es terrestre ferroviario. Entonces, si estamos hablando de ferroviario, estamos hablando de ¿qué? De vagones, estamos hablando de trenes, ¿no? Y así como había mucha versatilidad en el transporte carretero por las unidades con las cuales más que todo funciona, en el transporte ferroviario también hay versatilidad en estos tipos de vagones. Hay diferentes tipos de vagones para diferentes tipos de cargas, ¿ya? Y se puede decir que una de las ventajas principales, ¿ya?, de este tipo de transporte es que permite mover cantidades mucho más grandes, mayores cantidades, ya, porque obviamente estos vagones también pueden ser mucho más grandes y también porque pueden aguantar mucho más peso, ya, pueden aguantar mucho más peso. Entonces, esta es una de las principales ventajas de este tipo de medio de transporte o modo de transporte ferroviario. Por ahí de repente algo que no juega mucho a su favor es que la única forma para que se puedan transportar, ¿no?, diferentes bienes a través de este medio de transporte es que se requiere infraestructura ferroviaria, porque es la única forma en la que se puede transportar con vagones, ¿no? Bien, también acá tengo una imagen bien bonita, bien coqueta, bien sabrosa de los diferentes tipos de vagones que podemos encontrar, ¿no? Voy a agrandarlo un poquito. Por ejemplo, este de repente lo hemos visto mucho porque sí pasa, sí lo hemos visto. Este es para transporte de mineral,
¿ya? Transporte de mineral. Este es de techo duro, ¿no? Este es como un vagón pero cerrado, ¿no? Wood Car, este es un vagón pero un vagón de madera, ¿ya? Acá también tenemos este que se parece al de niñera, ¿no? Pero este es un vagón que está transportando, en este caso, vehículos. Tenemos los flats, ¿ya? O los planos. En este caso tenemos este plano, pero vamos a decirle que sin parantes, ¿no? Y acá el de abajito es igualito, pero con una especie de parantes, ¿no? Después tenemos plataformas que son tan grandes que puedes cargarle contenedores, ¿no? Esta es una plataforma que carga contenedores. Después tenemos también vagones refrigerados, ¿no? Para productos perecederos. Tenemos vagones que también son tipo tanques, ya sea para combustibles o ya sea para gases. Este que se llama Livestock Car es un vagón ganadero. Ya, este es un vagón ganadero. Y este de acá es interesante, un Intermodal Car. Este es un vagón que, si te fijas, tiene arriba como un contenedor, pero que a su vez tiene como rueditas también. Este es interesante y lo vamos a ver más adelante, porque es como que estás utilizando en una etapa, vamos a decir, transporte carretero ferroviario, y va a llegar un punto en el que vamos a decir que este contenedor se va a conectar a un camión, ¿no? Ya para que continúe su medio de transporte, pero ya por carretera. Bien, interesante también esta grafiquita. Me gusta siempre que tengamos alguna referencia, ¿no? De estos medios de transporte, porque algunos sí se puede decir que los hemos visto, los conocemos, pero no todos. Y sí, también hay videíto, no te preocupes, hay un videíto poderoso respecto a los tipos de vagones. Vamos con ello. Vamos. Transporte ferroviario. ¿Qué es el transporte ferroviario? Se entiende por ferroviario que es el sistema de transporte terrestre guiado sobre rieles de acero y utiliza la fuerza motriz proporcionada por la máquina de vapor. Objetivo: desde el inicio de la era industrial, el ferrocarril fue una de las herramientas fundamentales para la expansión de las economías y la ocupación de territorios. La primera máquina de vapor fue diseñada por el inglés Richard Trevithick el 24 de febrero de 1804. Su desarrollo se produjo en la primera mitad del siglo XIX, como parte de la revolución industrial, permitiendo el transporte de personas y mercancías a un bajo costo y en forma regular y segura. Rápidamente se comenzó a implantar líneas ferroviarias en otros países, tales como los que estás viendo en pantalla. Tipos de cargas ferroviarias. Furgón 50. Los furgones se emplean para transportar productos que requieran protección contra la intemperie. Furgón 60. Existen variaciones de estos carros con control de clima para mercancías que así lo requieran, como frutas, carne congelada y animales vivos. Góndola. Las góndolas son carros de descubiertos que transportan todo tipo de material que no necesita protección contra el medio ambiente. Tolva granalera, mineral, se utilizan para el transporte de productos industriales como el carbón. Carro tanque, se utilizan para el transporte de productos líquidos o gaseosos. Plataforma de intermodal, las plataformas se utilizan para el transporte de carga en general a carga pesada. Tribunal automotriz, Autorac, estos carros son utilizados para el transporte de automóviles nuevos. Existen variación de abiertos y cerrados para garantizar la integridad del producto. Tolva granalera agrícola, se utilizan para el transporte de productos agroindustriales que requieren protección contra el medio ambiente, como café o maíz o trigo. Ventajas: gran capacidad, económico, flexibilidad, baja siniestralidad, poco contaminante. Desventaja: comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas, que son preferentes. Baja velocidad. La mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías. Dependencia de infraestructuras. Por último, como dato curioso, ¿sabías que la ruta de tren más larga del mundo recorre un total de 13.053 kilómetros y enlaza directamente la ciudad de Yiwu, China, a Madrid, España? Gracias por... Ay, ¿qué les pareció ese videito? A ver, díganme algo a través del chat. Quiero saber si estamos, Quiero saber si estamos.
Dígame, ¿cómo vamos? Dígame, ¿cómo están? Bien, 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 genial, genial, genial. Sigamos entonces, sigamos. Bien, ahora vamos a hablar del transporte aéreo. Y si vamos a hablar del transporte aéreo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aviones, bueno. ¿Cuál es la ventaja, vamos a decir, del transporte aéreo? Su rapidez, ¿no? Es mucho, mucho más rápido transportarse a través de un avión. Obviamente, si estamos hablando de largas distancias, el transporte por avión va a ser mucho, mucho más rápido. ¿Cuál sería una desventaja? Que este tipo de medio de transportes no puede, vamos a decir que es de carga limitada, ¿ya? Por peso y también por espacio, ¿no? El espacio de los aviones, ¿no? En cuanto a temas de costos y fletes, puede ser algo más barato, por lo mismo que como es menos tiempo, ¿no? El que demora el transporte, porque es en el avión, por ahí tiene esa ventaja de costos, ¿ya? Más que todo de seguros. Se utiliza más que todo para transportar productos perecederos por la misma rapidez, ¿no? Productos químicos, farmacéuticos, también productos electrónicos y de telecomunicaciones. Por ahí productos que son muy frágiles y algunos animales. También tenemos diferentes tipos de aviones, ¿no? Vas a mirar acá, ¿ya? Lo más... Acá también te encontré una imagen súper poderosa, ¿no? Tenemos los famosos Airbus, ¿no? Los Airbus de 319, el 320, el 321, el 330, el 340 y el más grandazo que es el Airbus 300-600, ¿ya? Después, más grande que los Airbus están los Boeing, ¿no? Que tenemos el 737 y el 777. Y después tenemos el Antonov, que me imagino, no estoy muy seguro, pero debe ser ruso, ¿no? Por el nombre, ¿no? Si te fijas acá, en esta imagen tan bonita, tan coqueta, tan sabrosa que te estoy colocando, también te coloco la carga máxima, ¿no? Que puede cargar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no voy a verlo todo, ¿ya? Vamos a ver el primero, ¿ya? En el caso del Airbus, puede cargar hasta casi 28 metros cúbicos, ¿ya? De carga y un total de 156 pasajeros, ¿no? Mira, el último, el Airbus 300-600, puede cargar, mira, hasta 1400 metros cúbicos, pero no lleva pasajeros. Eso quería ver. Y es de uso militar, ¿no? Después tenemos el Boeing, ¿ya? El 777, que puede cargar entre 162 a 653 metros cúbicos, pero puede llevar a 550 pasajeros. Y este Antonov, que es de uso militar, ¿no? Y puede cargar hasta 1300 metros cúbicos, ¿no? Interesante, interesante. Te dejo esta imagen tan bonita, tan coqueta, tan sabrosa de los tipos de aviones que hay, ¿no? Más que todo para vamos a decir tipos de aviones de carga, ¿no? Porque estamos más que todo hablando de transporte, pero estamos enfocándolo en lo que es la carga. Sí, y yo sé que estás esperando, yo sé que también quieres tu poderoso videíto, así que vamos a ver un poderoso videíto sobre transporte aéreo. El transporte aéreo. En 1903, los hermanos Wright tomaron vuelo por primera vez en la historia. Más adelante, en 1911, se le dio uso a los aviones como traslado de correspondencia. Fue hasta 1927 cuando se utilizaron para vuelos de pasajeros. Y en 1930 se implementaron los aviones de uso comercial. Los transportistas identificaron este medio de transporte como una oportunidad para sus negocios.
Las primeras empresas en utilizarlo fueron FedEx, UPS y DHL Express. Entre las ventajas del transporte aéreo se encuentran la reducción de tiempos de entrega, reducción de almacenamiento y la accesibilidad a mercados globales. Este medio es el más rápido de todos y el más seguro. Sus costos fijos figuran como los segundos más bajos de todos los medios. Sin embargo, este medio de transporte tiene costos variables muy altos. Estos incluyen el combustible, los derechos de usuarios, el mantenimiento y el costo de las tripulaciones. Otro inconveniente es que el tamaño de la carga y peso son limitados. Esto sin contar el nivel de disponibilidad de las aeronaves. Es conveniente utilizar el transporte aéreo cuando la carga que se quiere enviar es de alto valor o se desean hacer entregas inmediatas. Además, es ideal para enviar productos perecederos y de emergencia. De los medios de transporte para movilizar mercancía en México, solo el 6% corresponde al aéreo. Los aeropuertos más importantes de México son el del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Este medio es ampliamente utilizado en otros países, como Estados Unidos, Canadá, Francia y China. Los 5 aeropuertos de carga más importantes del mundo son el de Hong Kong, Memphis, Shanghai, Incheon y Anchorage. Se prevé que el transporte aéreo se triplique en uso durante los próximos 10 años. Es evidente que los hermanos Wright crearon una de las más grandes invenciones de la historia. El avión se convirtió en la primera red global, uniendo gente, negocios, ideas y valores. Lo sé. Era un videíto un poquito antiguito, pero créeme que era el más bonito de lo que he encontrado, ¿sí? Créeme que era el más bonito. Muy bien, ahora vamos a pasar al transporte marítimo. Se puede decir que es uno de los transportes más utilizados, ¿ya? ¿Por qué? Porque también existe gran variedad, vamos a decir, de buques que nos permite trasladar casi todo tipo de carga. Se puede decir que su ventaja es esa, ¿no? Que puede transportar todo tipo de carga y muy grandes volúmenes, ¿no? ¿Cuál sería su principal desventaja? Sería que no son pues tan rápidos porque se tienen que movilizar grandes distancias a través del mar. Entonces, se puede decir que su punto débil sería la lentitud, y por lo mismo que es algo más lento, también puede ser que sus frecuencias sean, o sea, sus frecuencias de ida y vuelta, por decirlo de algún modo, ya sean más limitadas. Pero sus ventajas es que puede transportar grandes cantidades. Mira, acá también tengo, mira qué bonitas imágenes te encuentro, ¿eh? Fíjate, esta me gusta mucho. También tenemos diferentes tipos de buques, ¿no? Este es un buque de carga general, ¿no?
de carga de todo tipo, no más, obviamente que no sean perecederos ni peligrosos, ¿ya? Por eso se llama de carga general. Tenemos los de cargas químicas, es especial, es diferente. Los petroleros, ¿ya? También tenemos los de ganado que transportan animalitos, ¿ya? Los granileros, granos. Los portacontenedores, esos son enormes y solo llevan contenedores, ¿no? Los frigoríficos. ¿A qué se refiere frigoríficos? A que son buques especiales que están llevando cargas que requieren ciertos niveles de temperatura, ¿no? Al igual que tenemos los vamos a decir, contenedores para gases, también hay buques que llevan gas licuado, ¿no? De diferente tipo. Y estos que son muy interesantes, que son los roll-on, roll-off. ¿Qué rayos son los roll-on, los roll-off? Los roll-on o roll-off, también conocidos como los ro-ro, ¿ya? Sí, en serio, no es broma. Acá está, por eso que ahí dice ro-ro. Son buques que llevan, que transportan, mejor dicho, otro tipo de vehículos motorizados. Pueden ser autos, ¿no? Camionetas. Por eso, ese ro viene de ruedas, ¿ya? A ese se refiere este tipo de buques. Muy bien, entonces ya he hecho una especie de preámbulo, pequeña introducción respecto al transporte marino de tipos de buques. Y esto mira, quiero hacer una aclaración porque en esta parte vamos a hablar de buques, pero hay buques, obviamente para aguas profundas, como los que te estoy mencionando, que serían más que todo los vamos a ubicar dentro del transporte marítimo. Pero también vamos a ver buques que son para ríos navegables, y también hay diferentes tipos de embarcaciones para lagos, para el transporte lacustre, ¿no? Y esa es la aclaración que quería hacer. Entonces ahora vamos a ver un videíto de transporte marítimo, ¿ya? El transporte marítimo es, en el ámbito mundial, el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como a granel, ya sea líquido o seco. Es también uno de los soportes de la economía global, tal y como lo indican los datos que muestran un desplazamiento alrededor del mundo de más de 5 millones de toneladas de mercancía. Esto indica que en torno al 80% de todas las mercancías que se transportan por todo el mundo son transportadas a través del medio marítimo. Aunque las ventajas pueden depender del producto que se decide transportar. Observamos cómo existen una serie de características comunes a todos los productos. Las exponemos a continuación. Número 1. Volumen y capacidad de almacenaje de los buques. Los barcos o navíos son los medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales, especialmente en comparación con otros medios de transportes, tales como el tren, camión o avión. Número 2. Fletes más competitivos. Los fletes marítimos son, por norma general, muy competitivos y económicos. La única dificultad que pudiera observarse respecto a este motivo son los cargos adicionales, tales como el combustible. Aún con este pequeño apunte, comprobamos cómo sigue siendo el medio más económico a la hora de recorrer grandes distancias. Número 3. Seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan en mayor número de ocasiones la salida o llegada del avión, mientras que gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad de los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables, siempre dentro de unos límites razonables lógicamente. Número 4. Mayor variedad de productos y materias transportables. Considerado como uno de los elementos más destacables, podemos observar cómo, a diferencia de lo que ocurre en el transporte aéreo, donde la mayoría de ocasiones no se permite carga líquida o peligrosa,
el transporte marítimo es la única vía disponible para llevar a buen puerto esta serie de encargos basados en específicos materiales, petróleo, aceites, etc. Y número 5, cobertura y seguro. Gracias al hecho de que casi 3/4 partes de la Tierra están cubiertas de agua, el nivel de alcance de este medio es casi absoluto. Por último, cerramos con una serie de desventajas o limitaciones del transporte marítimo. Son un par y aquí están. Número 1. La tramitología. Es relativamente extensa y complicada, aun cuando los servicios de agentes de aduanas facilitan en gran medida el trabajo. El número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio, sea aéreo o terrestre. Y número 2, el tiempo. Este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de prever fechas de entrega, puesto que el tiempo que requiere, especialmente en largas distancias, es por norma general más elevado que el transporte aéreo o terrestre. Espero que te haya gustado este video y hayas aprendido algo más. No olvides de seguir a las páginas de Ángela Olachea y China Business. Nos vemos en el próximo video. Genial ese video, ¿verdad? Y bueno, como te había mencionado, tenemos el transporte fluvial, que es más que todo ríos navegables, ¿no? En nuestro caso tenemos pues el río Amazonas, que es un río navegable, ¿no? En el caso de países también de esta parte del mundo, tenemos el río Paraná, tenemos el río Paraguay, y justo ahorita te voy a mostrar un poco de cómo se puede utilizar el río y cómo se puede utilizar para el transporte, más que todo para la exportación, si no me equivoco, de soya, ¿ya? Argentina es uno de los principales países a nivel mundial de exportación de soya, y esto lo hace gracias precisamente a que tiene un puerto en el río. No me acuerdo bien el nombre y si no me equivoco lo vamos a ver en este videito, ¿ya? Es un río que hay, vamos a decirle, una cooperación de 3 países: Argentina, Paraguay y Brasil. Bien, no quiero, mejor lo vamos a ver con un videito. Te busco un videito bien power. Puede que Paraguay no tenga una salida al mar, pero este país latinoamericano ha aprovechado los caudalosos ríos que atraviesan su territorio para convertirse en el líder indiscutido de la navegación fluvial en la región. El río Paraguay, que nace en Brasil y baña un tramo de territorio boliviano al norte, atraviesa el país a lo largo de unos 1000 kilómetros antes de unirse al caudaloso Paraná, en el límite con Argentina, y desembocar finalmente en el Río de la Plata en un recorrido total de unos 3000 kilómetros. Esta situación que se ha ido dando empujó a Paraguay a convertirse en la tercera flota más grande del mundo de transporte por barcazas y remolcadores. La primera es la del Mississippi, la segunda es la del Río Amarillo en China y la tercera es la de Paraguay en la hidrovía Paraguay-Paraná. Actualmente Paraguay es el 6º mayor productor mundial de soja, con 10,6 millones de toneladas para la cosecha 2016-2017 y el 4º exportador con 6,1 millones de toneladas. Sobre esos cultivos ha basado en la última década su crecimiento económico alto y sostenido de alrededor de 4% anual. Brasil cerró sus caminos para la soja transgénica paraguaya hacia el Atlántico, lo que obligó a buscar una logística diferente, y Argentina desreguló todo el tema marítimo, lo que hizo que muchas empresas vinieran a recalar a Paraguay. Todo eso fue la semilla que después generó el gran crecimiento de la flota fluvial paraguaya. La industria naviera paraguaya representa cerca de 2,3% del Producto Interno Bruto en servicios y genera 5.400 empleos directos y 16.000 indirectos. Según los empresarios, el próximo desafío es crear una flota fluvial para pasajeros. Bien. ¿Qué les ha parecido ese video? ¿Qué les pareció?
La verdad es que empieza con unas imágenes espectaculares, ¿no? Vamos a decir, de las embarcaciones en ese río, ¿no? ¿Qué les pareció? Genial, genial, gracias. Y bien, vamos a cerrar esto de todo lo que es marítimo con lo que es el transporte lacustre, que son lagos, ya más que todo se refiere a lagos navegables. Bueno, nosotros tenemos un lago recontranavegable, que es el lago Titicaca, lago que compartimos con el país de Bolivia, ya. No he encontrado muchas imágenes respecto al transporte de mercancías, transporte de cargas, ya. Sé que otros países que tienen muchos lagos, por ejemplo, son países como Brasil, ¿ya? Pero no encontré muchas imágenes. De todas maneras, quiero que mires un poco este videito que he preparado para que tengas un poco de idea de lo que es el transporte lacustre, ¿ya? Vamos con ese videito. El lago Titicaca es uno de los destinos más importantes de Bolivia, situado a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Se destaca como el lago navegable a mayor altura del mundo. Como en todo medio de transporte, debemos aplicar de forma rigurosa los procedimientos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 y mantener de esta manera la seguridad de nuestros turistas y la de nosotros mismos. Antes de la llegada de los visitantes, debemos estar preparados. Nuestra seguridad y la seguridad de los huéspedes es una prioridad en el servicio de transporte lacustre. El lavado de manos con solución jabonosa correcto y frecuente es la acción más importante para evitar contagios y la contaminación de nuestro equipo de protección personal o EPP. Cada motorista deberá contar con gafas de seguridad, solución a base de alcohol al 70% y barbijo N95, KN95 o quirúrgico. De manera alternativa, recomendamos el uso de barbijo de tela de 3 capas, que debes cambiarlo si está húmedo y una vez usado, lavarlo con una solución jabonosa y secarlo en un ambiente ventilado. Los pasajeros deberán ingresar de manera ordenada a la embarcación, respetando el distanciamiento de 1.5 metros, para evitar aglomeraciones tanto en el muelle donde recibirán las instrucciones correspondientes por parte de la tripulación, como dentro del transporte. Realiza la desinfección de manos al ingreso del bote o lancha con solución a base de alcohol al 70%. Y de la misma manera, la desinfección de calzados usando una alfombra sanitaria o pediluvio con hipoclorito de sodio fuera de la embarcación. Debes recomendar que no está permitido el consumo de alimentos al interior del transporte, a excepción de que se realicen viajes largos donde se permite el consumo de alimentos y bebidas en la embarcación. Para ello, debes definir horarios y mantener las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico e higiene de manos, lavado y o desinfección. Mientras estemos a bordo de la embarcación, evita dar explicaciones gritando. Las gotículas de saliva pueden expandirse en el ambiente y superficies. La tranquilidad del lago será nuestra aliada. Te recomendamos dar las explicaciones de forma calmada, parando el motor para una mejor audición y sin quitarte el barbijo. El descenso de los pasajeros en algún atractivo turístico debe realizarse de manera ordenada y evitando aglomeraciones. Al retornar, los pasajeros deberán ocupar el mismo asiento. Cuando nuestros visitantes se hayan retirado, la limpieza y desinfección de nuestra embarcación es fundamental. Para esta actividad, el uso de barbijo, guantes de goma, delantal, gafas de seguridad
y botas de goma o zapatos cerrados es obligatorio. Iniciamos rociando una solución a base de alcohol al 70% sobre asientos, agarradores y lugares que están en contacto directo con los pasajeros. Barre y limpia con un paño limpio los pisos con solución jabonosa. Finalmente, rocía desinfectante nuevamente. De la misma forma, debes desinfectar los chalecos salvavidas con solución a base de alcohol al 70% antes y después del viaje para usarlos con un nuevo grupo. La confianza y seguridad de nuestros pasajeros al realizar una hermosa travesía en nuestra embarcación no tiene precio. La belleza de nuestro lago sagrado es incomparable. La paz y tranquilidad que transmite debe ser complementada con nuestras acciones responsables y oportunas para proteger a los turistas y protegernos nosotros. De esta manera, la reactivación turística de este inigualable y único destino será un gran impulso a futuro. Juntos lo haremos realidad. Genial, me gustó mucho ese videito porque se han dado cuenta, tiene imágenes muy espectaculares, me encantaron las imágenes. Muy bien, y ya para cerrar te voy a hablar del transporte multimodal. Acá también te he preparado unos videitos muy interesantes que te van a explicar mucho mejor. Mira, para no hacerla larga, para no hacerla complicada, ¿por qué se llama transporte multimodal? Multimodal, porque combina, o mejor dicho, hace uso de más de un tipo de transporte, ¿no? De un modo de transporte. Acá hemos visto diferentes modos de transporte, ¿ya? Un multimodal sería un transporte que hace uso, ¿ya? Combinado, se puede decir, ¿ya? De dos o más modos de transporte. Ese es un transporte multimodal. Algunas definiciones importantes que tienes que tener en cuenta del transporte multimodal es, por ejemplo, que existe un consignatario, ¿ya? ¿Quién es el consignatario? Es la persona que se encarga de recibir, ¿no? las mercaderías. Va a existir un contrato de transporte multimodal. Es un contrato en el cual existe un operador de transporte multimodal, ¿ya? El operador es el que se va a encargar de todo el transporte de esa mercadería. Y por lo tanto, por hacer ese transporte de esa mercadería de manera multimodal, te va a cobrar, ¿ya? Y el costo de lo que te va a cobrar, pues el flete que tienes que pagar, ¿no? Y obviamente también va a existir un documento de transporte multimodal, que es más que todo, vendría a ser como una especie de guía de remisión, ¿no? Solo para que tengas idea, para que me entiendas, ya es un documento que acredita que se está haciendo el transporte de determinada mercadería a través de un transporte multimodal, ¿ya? Ahora vamos a ver un par de videitos que te va a hacer la aclaración de qué es un transporte multimodal y por qué no lo debes confundir con lo que es un transporte intermodal, ¿ya? Vamos a ver las diferencias. Vamos con ello.
Bien, ese video me encantó porque de verdad es un video que explica de manera muy detallada los participantes, ¿no?, del transporte multimodal. Y también hemos podido ver, y me gusta cómo cierra ese video cuando dice: el transporte multimodal une al mundo. Muy interesante. Mira este otro video. En esta ocasión vamos a hablar de qué es el transporte multimodal. Existen varios modos de transporte: terrestre, marítimo, ferroviario, aéreo. El transporte multimodal es cuando se combinan dos o más modos de este transporte. Por ejemplo, cuando un embarque viene de China hacia tu país en barco, en esta ocasión, si se dirige hacia México y llega al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, resulta que en el momento en que llegue al puerto va a haber que descargar esa mercancía y conectar esa mercancía al tren o al transporte terrestre. Ahí estamos viendo dos tipos de transporte diferente, lo cual nos hablan de transporte multimodal. En estos casos hay que tener muy buen control de tus mercancías y coordinación de las cargas y descargas para que no se dañen tus contenedores o tu mercancía. Otro ejemplo es cuando llega un transporte aéreo a un aeropuerto internacional como la Ciudad de México, Monterrey o Bogotá El Dorado, y se debe de conectar con un transporte terrestre para enviarse esas mercancías a la carretera. Obviamente hay que conectar todas esas maniobras para que todo llegue a tiempo y no te cobren una serie de cargos, recargos y almacenajes que no deberías de pagar. Para hacer este transporte multimodal hay que saber de rutas de transporte, maniobras correctas de transportes, conectar operadores, hay que saber muchísimas cosas de logística. Bien, ese video me gustó porque por las imágenes, igual te explica, ¿no?, de una manera muy simple respecto a lo que es el transporte multimodal, pero también me gustaron mucho las imágenes y creo que eso te deja de una manera mucho más clara. A ver, y este es el que te quería enseñar para que veas la diferencia con lo que es el transporte intermodal. Hola, soy Rafael Merino, responsable de Customer Service, y en el día de hoy vamos a hablar de las diferencias de transporte intermodal y de transporte multimodal. En primer lugar, indicaros que el transporte intermodal es aquel en el cual utilizamos diferentes medios de transporte, siempre utilizando una misma unidad de carga, como puede ser el contenedor. A diferencia del transporte multimodal, es aquel en el que utilizamos diferentes medios de transporte para transportar las diferentes mercancías. Las dos diferencias principales que encontramos entre el transporte intermodal y el multimodal es que, en primer lugar, el transporte intermodal solo permite la utilización de una misma unidad de carga. Esto quiere decir que solo podríamos transportar un contenedor, por ejemplo. En caso del transporte multimodal nos permitiría usar un contenedor, un palet o bultos sin paletizar. Es mucho más diversificado. Otra diferencia importante sería que en el transporte multimodal podemos usar un único contrato de transporte para todos los medios utilizados, a diferencia del transporte intermodal, que necesitaríamos un contrato por cada medio de transporte usado. A la hora de elegir un tipo de transporte u otro, tendríamos que fijarnos en los requisitos de transporte que nos indica nuestra propia mercancía. Porque, por ejemplo, si deseamos que nuestra mercancía sea lo menos manipulada posible, tendríamos que elegir el transporte intermodal, puesto que el hecho de que viaje en una única unidad de transporte, como puede ser un contenedor, ayuda a que viaje mucho más segura, porque evita los riesgos de la manipulación dentro del transporte. Desde Transeops, gracias a que somos especialistas en transporte terrestre, ayudamos a las empresas cargadoras a realizar los transportes multimodales e intermodales. Bien, ¿qué más te puedo agregar? Creo que no. Está clarísima la diferencia entre lo que es el transporte multimodal y lo que es el transporte intermodal. No se van a confundir, no es lo mismo. Y para que te quede más claro, voy a cerrar con este último videito. En el sistema intermodal, la importancia la tienen los contenedores, cajas móviles y semirremolques, que permiten el cambio más rápido entre los medios de transporte. Este tipo de transporte tiene una ventaja que lo pone por delante en la comparación entre transporte multimodal contra intermodal,
y es que cada transportador emite un documento y responde de forma individual por el servicio que te está prestando, con lo que no se utiliza el documento único de transporte. ¿Cuáles son las ventajas con que cuenta el transporte intermodal? Primero, coste más bajo y sin sorpresas. Se utiliza la combinación más económica en función de cada operación. Los precios se acuerdan previamente para operaciones puerta a puerta. Mayor seguridad. La utilización de unidades de transporte intermodal conlleva un abaratamiento de las primas de seguro. Se disminuyen no solo robos, sino también los daños a la mercancía. Más ágil. Gracias al precitado de los contenedores se realizan menos controles e inspecciones, y las plataformas logísticas agilizan el trabajo y lo hacen menos costoso y más eficiente. Respetuoso con el medio ambiente. Cuando combinamos diferentes medios de transporte, se optimizan tiempos de espera y se buscan los medios más eficientes, reduciendo la huella de carbono y el consumo de energía. Capacidad de carga. Es mayor y además se reducen los tiempos de carga en este modo de transporte. También se reducen los tiempos de descarga al ir la mercancía en el mismo contenedor. Pero este modelo también cuenta con ciertas desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, primero debes considerar la velocidad. La reducción de costes se hace sacrificando velocidad, ya que en cualquier momento la carga se va a transferir a un medio de transporte relativamente más lento. Menor fiabilidad. La entrada en juego de diferentes medios de transporte hace que el riesgo aumente cada vez, sobre todo cuando entran en juego medios de transporte que pueden retrasar la cadena por fallos o por mal tiempo. Daños a la carga. Cuando se transfiere de un medio a otro, la carga sufre la posibilidad de daños a la mercancía. Mitigar este riesgo va a implicar más embalaje y un peso y gastos adicionales. Altos costos de infraestructura. El uso de contenedores y su cambio de un medio a otro hace indispensable la utilización de grúas pesadas de trabajo y otros equipos que en algunos países pueden no estar presentes y que tienes que tener muy en cuenta al momento de utilizar este modelo de transporte. Debes de recordar que el transporte multimodal utiliza un único documento, mientras del que estamos hablando, el intermodal, se necesitan varios, pero al transporte intermodal lo compensa el ser uno. Fin. Y bien, para cerrar la sesión, acá hay un cuadrito, ¿no? Más se puede decir de resumen, ¿no? Hemos visto el modo terrestre, y cuando hemos hablado de modo terrestre, carretero, hemos hablado más que todo de camiones, y hemos visto que tienen mucha versatilidad, y también los costos son muy bajitos, y más que todo es para transporte, más que todo se utiliza para transporte local. Después hemos hablado del marítimo, ya dentro del marítimo podemos hablar marítimo, fluvial y lacustre, ¿no? Y hemos visto que hay también mucha versatilidad del tipo de embarcaciones, ¿no? Eso depende también de qué tipo en dónde van a navegar esas embarcaciones, ¿no? No es lo mismo en mares y océanos que en ríos y en lagunas, ¿no? El aéreo, no, más que todo por los diferentes tipos de aviones, su principal ventaja es la rapidez, ¿no? Para movilizarse de un punto a otro punto. El ferroviario, que hemos visto que utiliza también diferentes tipos de vagones para diferentes tipos de cargas. Y hay uno que no lo hemos visto, pero que casi lo está mencionando y me parece muy interesante también hacer mención. Son los ductos, ¿no? Es una forma de transportar mercaderías, pero sin utilizar, por decir, vamos a decirle que algún tipo de transporte, ¿no? Por ejemplo, en el terrestre utilizamos camiones, ¿no? En el marítimo buques, en el aeroaviones, en el ferroviario vagones, pero en el caso de ductos solo se utiliza el ducto. Tenemos, por ejemplo, si quiero ser muy puntual, tenemos el gas de camisea, ¿no? Que se transporta a través de ductos. En el caso de, por ejemplo, de Europa, Rusia a través de ductos le suministra de gas a varios países europeos, y también hay
forma de suministrar petróleo, ¿no? A través de ductos, ¿no? Entonces es una forma de transportar mercancías, ¿no? En este caso, tipo gas, tipo combustible, ¿no? En Singapur, por ejemplo, tienen ductos para suministrarse de agua, si no me equivoco, de Malasia. Y bueno, por último tenemos el multimodal, que no es igual al intermodal. Ya sabes que no es igual, ¿no? Y el multimodal combina, ¿no?, dos o más de estos diferentes modos de transporte de mercancías que hemos visto. ¿Ya? El intermodal, recuerda que mantiene la misma unidad de carga. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo. Eso sería todo por la sesión de hoy. Y antes de decir colorín colorado, quiero preguntarles si todo está claro. ¿Todo está claro? A ver, manifiéstense a través del chat. Díganme si todo está claro. Hablen. ¡Epa! Muy bien, entonces como todo está claro, ahora sí, no me queda nada más que decir, colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.